Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. La alegría de un estudiante tramposo es la sonrisa de un espejo sin reflexión. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar una encuesta booleana. Es decir, vamos a pedir al usuario que responda verdadero o falso. Le invitamos a visitar esta tutoría para leer las condiciones detalladas de este ejercicio. Se plantea la solución en un programa de 47 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y de C++. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 38. Aquí en esta función entonces vamos a llenar la matriz A con valores de verdadero o falso. Para eso la recorremos usando dos ciclos. Pedimos al usuario que ingrese la respuesta sí o no y llenamos esta matriz. Y luego entre las líneas 26 a 37 nuevamente recorremos esta matriz por filas y vamos entonces así a contar la cantidad de respuestas falsas. Entonces usamos un contador de respuestas falsas, se incrementan 1 cuando el dato de la matriz sea igual a n. Y entonces al final mostramos por cada fila la cantidad de respuestas falsas, el promedio o el porcentaje. Recuerde que para hallar un porcentaje usted debe un valor porcentual, usted multiplica la cantidad por el porcentaje y lo divide sobre 100. Así por ejemplo usted para sabiendo que son 10 los datos, usted multiplica la cantidad particular sobre el dato total que son 10 y lo divide sobre 100 hallando así un porcentaje. Lo mismo se hace para la cantidad de respuestas verdaderas. Aquí no es necesario un contador de respuestas verdaderas, simplemente a la cantidad total le restan las respuestas falsas. Le invitamos a visitar la tutoría encuesta booleana en Turbo C. Allí hay una explicación más detalladamente de estos vectores, cómo se inicializaron y cómo se halló el porcentaje. Aquí vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Esto permite crear programas más flexibles y de mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones de la clase. Y en la implementación se programan las funciones o comportamientos declarados en la interfaz. O sea que en la interfaz va la estructura y en la implementación la lógica de la clase. Veamos la interfaz, estaba entre las directivas @interface y @end, líneas 7 a 9. Aquí le damos nombre a la clase como encuesta booleana, luego dos puntos y hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Recuerde que los atributos son variables de instancia o variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces vamos a declarar como atributos un entero, un contador de respuestas falsas, una variable o mejor la matriz A de tipo char, ya que se va a llenar con S o N, una variable char también respuesta que obtiene el dato y las variables controladoras I y J de los ciclos. Entonces una vez definidos los atributos, definamos ahora las funciones o comportamientos de esta clase. Entonces en la línea 8 declaramos la función ejecutar. Para declararla primero se indica nivel de la función, con guión indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos
luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. En este caso al final van los parámetros de entrada. Esta función no tiene parámetros. Los parámetros irían separados con 2 puntos. Cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya está lista la interfaz. Veamos la implementación. Entonces la implementación va entre las líneas 11 a 39, entre las directivas @implementation y @end. En la implementación, internamente el compilador importa la interfaz, o sea, para programar una función, el compilador debe verificar que esta previamente haya sido declarada. En la implementación, en las líneas 12 a 16, declaramos el constructor o método init. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Aquí este método constructor se inicializa, o mejor, se encarga de inicializar las variables de instancia. En la línea 14 inicializamos el contador de respuestas falsas en 0. Las otras variables se inicializan en la misma función ejecutar, no es necesario hacerlo en el constructor. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase encuesta booleana, o sea, en la línea 43. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase encuesta booleana. Para usar esta clase en otro archivo es recomendable entonces programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar, evitando así copiar y pegar todo este código. Entonces si hacemos objetos de esta clase para usarla, eso lo hacemos en el main entre las líneas 41 a 47. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 43, vamos a crear un puntero de la clase encuesta booleana. Con asterisco creamos el puntero, le damos nombre de obj y vamos a instanciarlo. Entonces vamos a invocar la función alloc a la clase encuesta booleana. Esto permite reservar memoria dinámica y luego a ese espacio de memoria le invocamos init, que es el constructor por defecto. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase encuesta booleana. Ya entonces el puntero se podrá usar para manipular la clase, simplemente será invocar la función ejecutar que soluciona el problema. En la línea 44 entre corchetes nombramos el puntero y luego invocamos la función ejecutar. No se envía ningún parámetro. Con eso el compilador va de la línea 44 a la línea 17 y soluciona el problema. Por último, línea 45, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita realizar una encuesta booleana. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook